Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy iniciamos nuestro bloque 2 de nuestro seminario de catástrofes y accidentes y que justamente tiene que ver con los accidentes, ¿sí? A partir de ahora ya hemos terminado con las catástrofes y vamos a iniciar con los accidentes, ¿sí? Entonces, iniciemos ya con el tema 7, ¿sí? Que incluye la definición de accidentes y los tipos de accidentes, ¿sí? Así que sin más, vamos a comenzar. Bueno, los accidentes constituyen un fenómeno complejo que atraviesa a todas las regiones y estratos sociales, ¿sí? Es transversal, generando un profundo impacto en la salud pública, también en la economía y en el tejido social, ¿sí? A nivel mundial, la OMS o la Organización Mundial de la Salud estima que los accidentes son una de las principales causas de muerte y de discapacidad con millones de víctimas cada año, ¿sí? En Argentina, la magnitud de esta problemática se refleja en los daños oficiales. Por ejemplo, durante el 2023 se registraron 3.675 siniestros viales con desenlaces fatales, ¿sí? Con un saldo de 4.403 víctimas mortales, lo que equivale a un promedio de 12 fallecidos por día en el país, ¿sí? Esto nos dice la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el 2024, ¿sí? Son datos del 2023. Recuerden que en estadísticas, ¿sí? Los datos están como atrasados, digamos, ¿está? Bien, hasta aquí hablamos de Argentina. Vamos a hablar ahora de nuestra región, ¿sí? Del nordeste argentino, el NEA. Está conformado, como todos saben, por las provincias del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. El NEA presenta indicadores especialmente preocupantes en materia de siniestralidad eh, vial, ¿sí? Eh, Según el último informe nacional, ¿sí? Las provincias del norte, y en particular las del NEA, nuestra región, exhiben las tasas más altas de mortalidad por accidentes de tránsito, ¿sí? Tanto en relación con la población como al parque automotor, ¿sí? Por ejemplo, en Corrientes, en nuestra provincia, se encuentra entre las provincias con mayor cantidad de fallecidos por siniestros viales, registrando 159 víctimas fatales en el 2023, mientras que el Chaco reportó 60 muertes solo en los primeros 4 meses del 24. ¿Sí? Estos son reportes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y del Diario Norte del año 2024. Además, también podemos decir que Misiones, las cifras de víctimas fatales por accidente de tránsito, también se mantiene elevada en esta provincia, ¿sí? Consolidando a la región como una de las más afectadas del país. Y un dato particularmente alarmante es la elevada proporción de motociclistas entre las víctimas fatales en nuestra región, en el NEA, ¿sí? El 59% de los fallecidos en accidentes de tránsito eran conductores o acompañantes de motocicletas, ¿sí? Cifra que supera ampliamente el promedio nacional, que está en 40% según la Agencia Nacional de Seguridad Vial del 2024, ¿sí? Este fenómeno se asocia a factores como el uso masivo de motocicletas como principal medio de transporte, la falta de elementos de protección adecuados, ¿sí? Eh, y el escaso cumplimiento de las normas de tránsito. Y el uso del casco, como todos sabemos y lo vemos en el día a día, es una de la falta de elementos de protección, ¿sí? En cuanto a la distribución por edad y género, el 38% de las víctimas fatales en el país tenía, fíjense, entre 15 y 34 años. Y el 75% de ellos eran hombres, ¿sí? Una tendencia que también se observa en nuestra región, en el NEA. La mayoría de los accidentes
En la región ocurren en rutas nacionales y provinciales, donde las condiciones de infraestructura, la falta de señalización y el mal estado de las calles, de las rutas, agravan estos riesgos, ¿sí? Según el Diario Norte del 2024. Además, los siniestros fatales se producen tanto de día como de noche sin grandes diferencias horarias, ¿sí? Y en el mes de enero suele eh, concentrar el mayor número de muertes, coincidiendo con el aumento de la circulación por vacaciones estivales, ¿sí? Y festivales. Estos datos evidencian la urgencia de abordar esta problemática de los accidentes desde una perspectiva más integral, que contemple tanto la prevención y la educación vial como la mejora de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de control, ¿sí? El análisis de la situación del nordeste argentino, perdón, permite dimensionar el alcance del problema y subraya la necesidad de políticas públicas focalizadas para poder reducir la incidencia y la gravedad de los accidentes en una de las regiones consideradas más vulnerables de nuestro país en términos de accidentes de tránsito. ¿Pero qué es un accidente? Vamos a definirlo. Un accidente es un suceso inesperado, ¿sí? No planificado y por lo general no deseado, por supuesto, que interrumpe el desarrollo normal de las actividades y puede causar daños a personas, también daños a bienes materiales o incluso al entorno, ¿sí? Esta definición lo da la Organización Mundial de la Salud en el 2004, ¿sí? Sigue vigente. Las características esenciales de los accidentes es su imprevisibilidad y la ausencia de intencionalidad, lo que los diferencia de los actos voluntarios o premeditados, ¿sí? La literatura especializada destaca que los accidentes suelen ser el resultado de una compleja interacción de factores, entre los que se incluyen los factores humanos, las condiciones inseguras, las fallas técnicas y los factores ambientales, ¿sí? Vamos a ir viendo uno a uno de qué se trata. Entonces, los factores humanos son errores de percepción, la falta de atención, la fatiga, ¿sí? El desconocimiento de la capacitación suficiente. Por ejemplo, un trabajador que no sigue los protocolos de seguridad puede estar más expuesto a sufrir un accidente que alguien que sí sigue los protocolos, ¿sí? En cuanto a las condiciones inseguras, son ambientes de trabajo peligrosos, instalaciones defectuosas, ausencia de señalización o falta de mantenimiento adecuado. En cuanto a las fallas técnicas, el mal funcionamiento de los equipos, ¿sí? Puede ser una falla técnica, el mal funcionamiento de las herramientas o de las infraestructuras, muchas veces debido a la falta de revisiones periódicas, ¿sí? O al uso de materiales de baja calidad para abaratar costos. Y por último tenemos a los factores ambientales, ¿sí? Que, por ejemplo, las condiciones climáticas adversas, una iluminación insuficiente, ruido excesivo, entre otros, se consideran factores ambientales, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud en el 2004 y el Ministerio de Salud de la Nación Argentina en el 2019 coinciden en que la mayoría de los accidentes pueden prevenirse mediante la identificación y el control de estos factores de riesgo, ¿sí? Sin embargo, la imprevisibilidad inherente a los accidentes hace que la prevención deba ser un proceso continuo y multidisciplinario. Bien, y ahora vamos a ver los tipos de accidentes. La clasificación de los accidentes, como vemos, puede variar según el criterio utilizado, ¿sí? El entorno donde ocurren, las causas que los originan o las consecuencias que la producen, ¿sí? Bueno, ahora vamos a desarrollar algunos de los tipos de accidentes. Y nosotros vamos a ver 5, ¿sí? Los domésticos, los accidentes de tránsito, los accidentes laborales, los accidentes deportivos y los accidentes naturales, ¿sí? Así que vamos a ver cada uno de ellos en más detalle. Vamos con los accidentes domésticos primero, ¿sí? Los accidentes domésticos son todos aquellos que suceden dentro de nuestro hogar, ¿sí? En un espacio que, aunque se percibe como seguro, uno dice, bueno, dentro de mi hogar estoy seguro, ¿sí? Pero alberga múltiples riesgos.
La Organización Mundial de la Salud en el 2004 dice que estos accidentes representan una de las principales causas de lesiones, especialmente en niños, ¿sí? También en personas mayores y en amas de casa, que son las personas que pasan el mayor tiempo dentro de sus hogares, ¿sí? Y entre los accidentes domésticos más frecuentes están las caídas, las quemaduras, las intoxicaciones y los cortes y las heridas, ¿sí? Son los que con mayor frecuencia se presentan dentro del hogar. Las caídas son una de las causas más comunes y pueden ocurrir por suelos resbaladizos, escaleras sin barandales, alfombras que pueden estar mal colocadas o juguetes en el suelo si hay niños, ¿sí? Si hay niños y si hay adultos mayores, esto es un combo para el desastre, ¿sí? Eh, las caídas pueden provocar desde contusiones leves hasta fracturas graves, ¿sí? Especialmente en los adultos mayores que se han visto fracturas de cadera a mansalva, ¿sí? Producto de caídas. Otra de los accidentes son las quemaduras, ¿sí? Seguramente alguien en algún momento en sus casas se quemó, se cayó, ¿sí? Las quemaduras producidas por contacto con líquidos calientes, con fuego, con electrodomésticos, con productos químicos domésticos, ¿sí? Se quemó con la pava, se quemó con el agua caliente, ¿sí? Se le cayó la sartén con aceite, fue a agarrar la plancha y estaba caliente y se quemó, ¿sí? Son accidentes que suelen pasar, ¿verdad? Pero los niños pequeños son particularmente vulnerables a este tipo de accidentes. Por eso es importante como prevención de que los niños no se acerquen a la cocina, ¿sí? Sería lo ideal. También pueden aparecer intoxicaciones por ingestión accidental de medicamentos, productos de limpieza o pesticidas, ¿sí? Debido a la falta de almacenamiento seguro en una casa. Esta es una causa frecuente, ¿sí? Por eso es importante que nada de lo que pueda ser dañino esté al alcance de los niños, ¿sí? Eh, Sobre todo hoy que se venden estos materiales químicos, estas sustancias químicas eh, sueltas para limpieza, detergentes, y uno usualmente suele llevar la botella, ¿sí? Lo ideal es que se rotulen o se etiqueten esas botellas, ¿sí? Que no suceda que el líquido que yo voy a cargar es similar al líquido que suele tener esa botella y el niño vaya, ¿sí? O cualquiera, vaya y tome ese líquido, pero en realidad no era un detergente, ¿sí? Por eso es importante el rótulo. O directamente quitar todo el envoltorio o la etiqueta y rotular, ¿sí? Los cortes y las heridas son otras causas muy frecuentes por el uso, por ejemplo, inadecuado de cuchillos, tijeras, herramientas de bricolage u otros o cristales rotos, ¿sí? Entonces, la prevención de accidentes domésticos requiere de educación y concientización, así como la adopción de medidas simples, ¿sí? Como el uso de protectores en enchufes, almacenamiento seguro de sustancias peligrosas, como les dije recién, y la instalación de dispositivos antideslizantes en lugares en donde se pueda dar con más frecuencia las caídas, como son el baño, las escaleras, ¿sí? Seguimos. Vamos con los accidentes de tránsito, ¿sí? Eh, los accidentes de tránsito podemos decir que constituyen, como ya dijimos, de hecho, una de las principales causas de mortalidad y morbilidad a nivel mundial, ¿sí? De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Seguridad Vial, la Organización Mundial en el 2018 dice que cada año mueren aproximadamente 1,35 millones de personas en accidentes de tránsito, ¿sí? Y entre 20 y 50 millones sufren lesiones no mortales y muchas de ellas con secuelas permanentes, ¿sí? Estos, estos accidentes pueden provocar eh, automóviles, motocicletas, bicicletas, incluso los peatones y el transporte público, ¿sí? Las causas más frecuentes incluyen
el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos tanto del alcohol como de droga, distracciones al volante y las condiciones mismas de las calles o la vía, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de exceso de velocidad, esto condicionalmente aumenta la gravedad de las lesiones y reduce el tiempo de reacción ante un peligro, ¿sí? Conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, todos sabemos que esto disminuye la capacidad de reacción y de juicio del que va manejando, ¿sí? Y en cuanto a las distracciones al volante, uno de los distractores más comunes es el uso de teléfonos móviles, ¿sí? También el GPS o la manipulación del arma. Y en cuanto a las condiciones de las calles, ¿sí? El mal estado de las rutas, la señalización deficiente o la falta de iluminación son causas más frecuentes, ¿sí? Por las que se suceden los accidentes de tránsito. La prevención de accidentes de tránsito requiere la combinación de medidas legislativas, ¿sí? Como por ejemplo límites de velocidad, uso obligatorio del cinturón de seguridad, que si bien existen en nuestro país y en nuestra región, por ahí el uso debido de ellas no se cumple, ¿sí? Entonces las campañas de concientización y mejora en la infraestructura vial puede, puede en una pequeña medida poder responder a esta necesidad, ¿sí? En el NEA la problemática del tránsito se agrava por el uso masivo de motocicletas, como ya vimos, y la falta de cumplimiento de las normas básicas de seguridad, ¿sí? Como le dijimos, el uso del casco, lo que explica la alta proporción de víctimas en este grupo, ¿sí? Bien, y ahí en la diapositiva está el cuadro estadístico de siniestralidad vial en el NEA del 2023 y fíjense, muestra la cantidad de víctimas fatales por siniestros viales en la provincia, en las provincias del NEA, ¿sí? Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, durante el 2023, así como la proporción de motocicletas y hombres entre las víctimas, ¿sí? Se observa que el NEA registró, fíjense, un total de 512 víctimas fatales en el 2023, perdón. El 59% de estas víctimas fatales eran motociclistas, cifra considerablemente superior al promedio nacional que es el de 40%, ¿sí? Entonces los hombres representan el 75% de las víctimas fatales, lo que evidencia una mayor exposición y riesgo en este grupo eh, de género, ¿sí? Esto lo hemos sacado de la Agencia Nacional de Vialidad del 2024 en su informe anual de siniestralidad vial del 23. Entonces, estos datos, como vemos, refuerzan la necesidad de implementar políticas específicas de prevención en la región, focalizadas en el uso seguro de motocicletas, la educación vial y el control de factores de riesgo, como por ejemplo, uno de ellos, el exceso de velocidad y otro, el consumo de alcohol, drogas o sustancias que puedan alterar la sensopercepción o el sistema nervioso central, ¿sí? Seguimos. Seguimos con los accidentes laborales. Bien, los accidentes laborales ocurren durante la realización de tareas propias de nuestro trabajo, ¿sí? O puede ser en el trayecto hacia el trabajo o desde el lugar del trabajo hacia nuestra casa. ¿Está? Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, del 2020, estos accidentes pueden tener consecuencias graves tanto para los trabajadores como para las empresas, que incluyen lesiones, incapacidades temporales o incluso permanentes y pérdidas económicas, ¿sí? Entre las causas más comunes se encuentran el uso inadecuado de maquinarias y herramientas, las caídas desde altura, la exposición a sustancias peligrosas y los incendios y las explosiones. En cuanto al uso inadecuado de maquinaria y herramienta, por ahí tiene que ver con la falta de capacitación, ¿sí? La ausencia de dispositivos de seguridad o el mantenimiento deficiente de las maquinarias, ¿sí? Muchas veces
hay dispositivos de seguridad, pero los operarios no lo utilizan, ¿sí? Y devienen después los accidentes. Caídas desde altura, bueno, pueden ser trabajos en andamio, como los albañiles, ¿sí? Los pintores, caídas de escaleras o superficies elevadas sin las medidas de protección adecuadas. En cuanto a la exposición a sustancias peligrosas, podemos hablar de productos químicos, de polvos, de gases o incluso radiaciones, ¿sí? Por ejemplo, agroquímicos, la gente que trabaja en el campo, en las plantaciones, ¿sí? Y los incendios y explosiones se puede dar por un almacenamiento inadecuado de materiales inflamables o en fallas eléctricas, ¿sí? La prevención en el ámbito laboral se basa en la identificación de riesgos, ¿sí? La formación continua también en los trabajadores y en los operarios y la implementación de protocolos de seguridad y el cumplimiento de la norma vigente, ¿sí? Eh, son cuestiones que pueden ayudar a la prevención de los accidentes laborales. Seguimos. Bien, seguimos con los accidentes deportivos. Los accidentes deportivos se producen eh, durante la práctica de alguna actividad física o deporte, ¿sí? Y esto se puede dar tanto a un nivel recreativo como profesional, ¿sí? Según los autores García y Pérez del 2018, dicen que los deportes de contacto, las actividades al aire libre y los ejercicios de alta intensidad van a presentar un mayor riesgo de lesiones. Y entre los accidentes deportivos más habituales se encuentran las lesiones musculares y articulares, los golpes y las contusiones, las heridas abiertas y la deshidratación y los golpes de calor. Cuando hablamos de lesiones musculares y articulares, hablamos de los esguinces, desgarros, luxaciones, fracturas, ¿sí? En el peor de los casos, y esto muchas veces se da por la falta de calentamiento o técnica inadecuada, ¿sí? En cuanto a los golpes y las contusiones, pueden ser por caídas, por choques entre jugadores, por ejemplo, se da mucho en estos deportes de contacto como el rugby, ¿sí? También el impacto con objetos, que pueden ser pelotas, raquetas, arcos, ¿sí? Se dan muchas heridas abiertas también por contacto con superficies rugosas o también elementos punzantes. Y la deshidratación y el golpe de calor cuando se dan especialmente en deportes al aire libre y en climas cálidos, sobre todo en nuestra región, ¿sí? Que hemos tenido veranos sofocantes, ¿sí? Entonces la prevención implica el uso del equipo adecuado, la supervisión de entrenadores calificados, ¿sí? El respeto de las reglas del juego y la realización de muy importantes chequeos médicos periódicos, ¿sí? Seguimos. Por último, vamos a ver a los accidentes naturales, ¿sí? Estos son provocados por fenómenos, como se imaginan, de origen natural, como terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas, huracanes, deslizamiento de tierra, ¿sí? Lo que vimos cuando vimos catástrofes. Aunque suelen considerarse una catástrofe, también pueden clasificarse, fíjense, como accidentes cuando afectan de forma imprevista a personas o bienes, ¿tá? Estos eventos pueden causar daños tanto materiales masivos como pérdidas humanas y la alteración de la vida cotidiana de las comunidades, ¿sí? Nosotros ya lo hemos visto. Eh, y la prevención y la mitigación de los accidentes naturales requieren de un sistema de alerta temprana, un plan de evacuación y emergencia, una construcciones seguras y la educación comunitaria, ¿sí? Los sistemas de alerta temprana para informar a la población sobre riesgos inminentes, ¿sí? Conocemos algunos, sobre todo meteorológicos, ¿sí? Existen otras regiones en donde prevalecen los sismos y los terremotos, en donde existe una alerta temprana, ¿sí? No solo en el celular, sino también sirenas que anuncian la posible llegada de estos eventos, ¿sí? En cuanto a los planes de evacuación de emergencia, necesitamos que permitan actuar rápidamente ante una amenaza, ¿sí? Y las construcciones seguras. Necesitamos
edificaciones resistentes, por ejemplo, a terremotos en la zona en donde son prevalentes, que resistan a inundaciones en la zona en donde las inundaciones son prevalentes y otros fenómenos, ¿sí? Y la educación comunitaria para poder fomentar la preparación y la respuesta adecuada ante estos desastres, ¿tá? La gestión del riesgo de desastres, como ya vimos nosotros, es un campo interdisciplinario que va a involucrar a los gobiernos, a las organizaciones internacionales, ¿sí? Tanto privadas como estatales y a la asociación civil. En cuanto a la importancia de la prevención, ¿qué podemos decir de esto? Que, bueno, el conocimiento profundo sobre el concepto y los tipos de accidentes es la base para el desarrollo de estrategias de prevención eficaces, ¿sí? La prevención no solo reduce la incidencia y gravedad de los incidentes, sino que también disminuye los costos sociales y económicos que van a estar asociados a la atención médica, a la rehabilitación y a la pérdida de la productividad, ¿sí? Las principales estrategias preventivas incluyen la educación y la concientización, la normativa y las regulaciones, la tecnología y el diseño seguro y la vigilancia y el monitoreo. En cuanto a la educación y la concientización, bueno, programas educativos en las escuelas, programas educativos en las empresas y en las comunidades para poder fomentar la cultura esta de la prevención, ¿sí? Normas y regulaciones, necesitamos legislación sobre, por ejemplo, la seguridad vial, sobre la seguridad laboral y la doméstica, y si ya existen, que se cumplan, ¿sí? Tecnología y diseño seguro, por ejemplo, innovación en productos y entornos para poder minimizar riesgos, por ejemplo, automóviles con sistema de frenado automático, viviendas con detectores de humo, ¿sí? Y la vigilancia y el monitoreo tiene que ver con el registro y el análisis de los datos sobre accidentes y de esta manera poder identificar tendencias, ¿sí? Y áreas en las que se puede mejorar. La prevención es una responsabilidad compartida entre individuos, familias, empleadores, gobiernos, organizaciones públicas, privadas, organizaciones internacionales, ¿sí? Solo a través del trabajo en conjunto y la aplicación de medidas basadas en la evidencia vamos a poder lograr una reducción significativa de los accidentes y sus consecuencias, por supuesto, negativas, ¿sí? Bien, aquí les dejo las referencias que utilicé para poder armar esta presentación. Si alguien tiene alguna duda o consulta, por favor, sírvase a evacuarlas a través del foro permanente de consultas disponible en nuestra aula virtual. Hasta aquí hemos llegado. Hasta un próximo encuentro. Que sigan bien. Chao, chao.